En esta presentación vamos a comenzar a hablar de la neurofarmacología. Ya platicamos sobre la función de todo el sistema nervioso y ahora vamos a hablar de las patologías que tengan pues una resolución o un tratamiento farmacológico. De todas las enfermedades neuronales, el 80% corresponderán a las enfermedades de la médula espinal. Por eso vamos a tomar un poco de tiempo más en verlas. Vemos nosotros lo que sería nuestra médula espinal encircada o encriptada en la vértebra. Después de la vértebra viene el espacio epidural, que es por lo general grasa. Después viene la dura madre y la aracnoides antes de llegar a la pia madre. En ese espacio subaracnoideo, ahí vamos a tener el líquido cefalorraquídeo. Tendremos además el disco, que es muy importante, ya que también del 80% de las enfermedades de la columna lo tendremos involucrado el disco intervertebral. Este disco intervertebral contiene un anillo fibroso alrededor, un núcleo pulposo central y unas placas terminales cartilaginosas que no se observan aquí porque serían la cobertura de uno y otro lado. El anillo fibroso son fibras de colágena que se acomodan en capas y este es más grueso en la parte ventral. El núcleo pulposo es un remanente embrionario. El 80% va a ser agua y es un material no organizado, digamos un contenido gelatinoso, acuoso. Este núcleo pulposo en las razas pequeñitas y largas va a sufrir una degeneración y necrosis desde el primer año de edad. Quiere decir que va a estar perdiendo agua muy pronto y se va a caseinificar, se va a convertir en más sólido. En las razas no condrodistróficas, digamos un poquito sui generis así, las razas arriba del Cocker Spaniel todavía contendrán núcleo pulposo gelatinoso en el 75% de los pacientes a los 4 años de edad. Bien, estos componentes del disco van a estar hechos a base de colágenos y de proteoglicanos. Estos aportarán agua dentro del disco. El 70 al 80% del colágeno se encontrará en el anillo fibroso y solamente el 20 y el 30 en el núcleo pulposo, recordando que el resto será agua. Vemos en este momento un paciente que se presenta a la clínica con una paraparesis no ambulatoria o una paraplegia. Eso lo vamos a ver si el paciente logra tener movimientos o no los tiene, o tiene sensibilidad o no la tiene. En este caso, el paciente viene con los miembros torácicos normales y sospechamos nosotros que ha tenido una extrusión de disco. Esta es una metaplasia condroide del anillo fibroso con una fractura dorsal y se va a extruir el núcleo pulposo hacia el canal de la médula, como vemos en el esquema de la izquierda. También observamos cómo la parte ventral del anillo fibroso es más gruesa y la parte dorsal más delgada. Vamos a verlo un poquito mejor en estas imágenes. Vemos un anillo normal, un disco normal, con un anillo fibroso muy amplio en la parte ventral, muy angosto en la parte dorsal, y el centro es gelatinoso, es un contenido acuoso no organizado. Ahora vamos a ver un anillo que ha sufrido ya un cambio degenerativo. Estos cambios degenerativos son genéticos. Nadie tiene poder para crear una supresión de este cambio degenerativo. Vemos este disco, como ya ha perdido agua, se ven las fibras de colágeno del anillo fibroso, vemos el núcleo pulposo que ya tiene un contenido más concreto, menos acuoso, y además en la parte dorsal del disco vemos una porción en la cual ya no existe las fibras de colágeno. Es probable que si comprimimos un poco este disco, este contenido o núcleo pulposo salga y presione la médula. Esa es precisamente la enfermedad de Hansen 1, también llamada extrusión discal o comúnmente llamada enfermedad de disco. Se da en razas condrodistróficas, quiere decir chaparritos y largos. Recordemos del cocker para abajo. Es agudo, a veces lateralizado al principio, si lo logramos ver al principio,
porque hay un ligamento longitudinal dorsal en el cual choca el disco y se va a lateralizar. Simpáticamente se ha visto que 2-1 se da en pacientes del lado izquierdo. Y normalmente entre 4 a 6 años en promedio, no es ley, pero los pacientes que tienen esta extrusión en más jóvenes hay mucho contenido pulposo, lo cual hace que sea más dramática su resultado. El diagnóstico lo podemos hacer con unas radiografías simples. Podemos utilizar mielografías, tomografías y resonancias. Sin embargo, esas tres últimas las reservaremos para pacientes que vayamos a ingresar a quirófano. De otra manera, no sería costeable o no valdría la pena, ya que solamente es informativo. ¿Dónde está extruido el disco? Será sobre todo un examen neurológico de la columna, que ya lo vimos, para ubicar la zona de la lesión. Vemos una radiografía en la cual nosotros encontramos una zona central del disco, del anillo, aquí, y en estas partes más ancha. Dos asuntos. Recordemos que los anillos no se pueden observar, los discos no se pueden observar porque son cartílagos. Lo que sí podemos nosotros observar es en la zona donde se extruyó el núcleo que se ha cerrado este espacio. Puede ser definitivamente un poco subjetivo, pero como puede presentarse durante su vida varias ocasiones en diferentes lugares, es siempre recomendable tomar la radiografía. 83.6% se da precisamente en la zona toracolumbar. Aquí la relación entre médula y canal medular es muy estrecho. Eso ocasiona que la extrusión sea mucho más dramática que si se fuera lumbar o incluso cervical. Vemos una resonancia magnética en donde podemos observar los núcleos pulposos ricos en agua, y aquí se ha extruido el núcleo pulposo, ya no lo observamos, y vemos cómo ha comprimido la médula espinal. También tenemos zonas de edema, estas zonas mucho más blanquecinas, y esta es la zona en donde deberíamos de extruir. Recordando, desde mielografía hasta la resonancia magnética, sería solamente para poder acceder al sitio exacto de la lesión y del lado adecuado, derecho o izquierdo. Esta relación entre si vamos a operar o vamos a darle tratamiento médico va a depender sobre todo de las signologías, no tanto de la zona de la lesión. En este caso vemos las fibras propioceptivas son más periféricas. Después vienen las del movimiento voluntario, luego la de la sensibilidad superficial y por último, más pequeñas y más cercanas al centro, las del dolor profundo. Por lógica, mientras más hacia abajo tenga nuestra relación de la compresión medular, va a ser más crítico. Si yo tengo una propiocepción solamente disminuida o ausente, no me preocuparé si tiene buen movimiento y buena sensibilidad al dolor profundo. Yo creo que el dolor profundo es nuestro punto clave para saber si vamos a entrar o no vamos a entrar a operar. Vamos a hacer otro cuadro en donde veremos propiocepción, dolor superficial y dolor profundo, o sensibilidad superficial y dolor profundo. Y el criterio que tendríamos que tomar. Si la propiocepción está disminuida, pero las sensibilidades son normales, consideraremos el reposo como una excelente opción. Un paciente que ha perdido la propiocepción y que ha disminuido su capacidad al dolor superficial, pero conserva muy buen dolor profundo, además del reposo podemos ayudarle con una medicación. Posiblemente aquí ya tengamos una compresión a la médula. Cuando ya tenemos ausente la propiocepción, ausente el dolor profundo y ausente el dolor superficial, perdonen, ausente el dolor superficial y el dolor profundo ha disminuido, entonces es cuando nosotros deberíamos de usar el criterio de operar, tomando en cuenta también el tiempo. Esto es una línea de tiempo. Si el paciente lleva ya una semana y tiene dolor profundo disminuido, posiblemente ya pasó ese efecto inflamatorio del núcleo pulposo y hagamos más daño al entrar a operar. Claro que si todo está ausente,
La opción quirúrgica dependerá del tiempo y además de que el propietario del paciente tenga muy en cuenta que posiblemente, aún con cirugía, no vuelva a caminar. Pero vamos al tratamiento farmacológico, el tratamiento médico. Tenemos aquí un cocker con una paraparesis no ambulatoria. Vemos que tiene muy bien sus movimientos de sus miembros torácicos. Vemos que hace esfuerzos con los miembros pélvicos. Eso le llamamos una paresis, una paraparesis, porque es el par caudal, pero no se logra sostener. Entonces es no ambulatoria, es bastante grave. Los tratamientos convencionales que van a encontrar ustedes en todos los libros utilizan principalmente el succinato sódico de metilprednisolona. La fórmula puede ser muy variable, desde 30 miligramos por kilogramo intravenoso y luego 15 miligramos por kilo cada 3 a 6 horas. Hay autores que manejan 30-30-15 y esto solamente si se administra dentro de las primeras 8 horas post-trauma. Quiero decirles que los tiempos han reducido mucho, a veces solamente dentro de las 2 horas, e incluso veremos en todo este trabajo que ya el succinato sódico de metilprednisolona quizás está saliendo de nuestra caja de medicamentos. Lo que se utiliza también en este caso es lo mismo que se trabaja para traumatismos craneoencefálicos, traumatismos medulares del sistema nervioso central. Encontrarán autores en libros que hablan que están contraindicados estos tratamientos para disminuir el edema en el cerebro utilizados en la médula espinal. Personalmente los utilizamos en la clínica donde laboramos desde hace más de 10 años y creemos que sí tiene una muy buena validez. Utilizamos manitol, que es un diurético osmótico, 1 a 2 gramos por kilo cada 8 a 12 horas, y además solución hipertónica de cloruro de sodio, 2 a 4 mililitros por kilo cada 12 horas. Y esto lo hacemos durante 72 horas, que es el proceso de inflamación, el proceso de edema, para tratar de disminuir esa carga hídrica hacia la médula espinal inflamada. Sin embargo, el tratamiento de reposo absoluto en jaula no es cuestionable, no es discutible. No podemos pactar con el propietario. Tenemos que mantener al paciente en un reposo absoluto en la jaula, recordándole que se ha roto el disco, que no sabemos cuánto se está extruyendo de él y que con cada movimiento se puede seguir extruyendo más disco y lesionando más la médula. Recordamos también que todas estas evaluaciones no son estáticas. Tenemos que estar haciendo evaluaciones por lo menos cada 12 horas, de preferencia cada 8, y en el momento en que se agrave el paciente, la opción quirúrgica tendría que tomarse lo más pronto posible. Este paciente ya lleva 8 días, su paraparesis ahora es ambulatoria, quiere decir que ya se logra sostener, pero claramente tiene todavía un déficit neuronal. Y a los 15 días, ya cuando sale de la clínica, no todos los pacientes saldrán así, pero ya no hay dificultad de que se pueda volver a extruir. Ese disco no se vuelve a extruir nunca en su vida, claro, podría obstruirse otro, pero ese disco ya no. Sí, todavía no recupera todas sus capacidades neuronales, siempre es recomendable mandarlo a terapias de rehabilitación. El mismo problema sucede en el cuello. Pacientes del cocker hacia abajo, donde tienen una extrusión de disco a nivel cervical. En ellos el caminar va a ser como un caminar de oso, con una dificultad para poder elevar la cabeza. Ahí el espacio entre la médula y el canal medular es muy amplio. Esa es la razón por la que es muy difícil encontrar pacientes con extrusión de disco Hansen 1 cervical con tetraplejías o tetraparesis. Casi siempre son tetraparesis ambulatorias. Estadísticamente es más común que se presente entre la cervical 2 y cervical 3. Y cada vez que vamos un poco más hacia atrás va disminuyendo la incidencia hasta quedar en 1.5 entre la cervical 7 y la torácica 1. Se comporta como un Hansen 1, pero a veces también podemos tener un Hansen 2, que es una protrusión, no una exacta extrusión del núcleo pulposo, sino hacer una pequeña comba en la cual el núcleo no se extruye
pero sí va comprimiendo lentamente el canal medular. Vemos nosotros nuevamente en una radiografía el sitio donde se lesionan, se cierra el espacio a comparación de los otros espacios. Vamos a agrandarlo un poco y vamos a ver cómo caminan estos pacientes con la cabeza hacia abajo, con el cuello corto, tratando de no mover mucho su cuello. Si lo observamos, mueve todo el cuerpo, pero no trata de mover el cuello, como una persona a la que le duele el cuello. Eso es un signo muy característico de lesión, además de el dolor irradiado hacia los brazos. Lo que estamos utilizando hace más de 10 años es colocarle, además del reposo, un collar pechera. Este se hace como si fuera un vendaje de Robert Jones, algodón, venda y una cinta que los una todo. En este caso utilizamos una cinta canela que nos es bastante económica. Se tiene que colocar mucho algodón, como vemos nosotros en el paciente de la izquierda, para que no comprimamos. No vamos a apretar como en Robert Jones. Vamos a convertir todo eso como si fuera en una armadura llena de algodón para que el paciente disminuya su capacidad motriz. Esto es muy similar a lo que hacen los traumatólogos de humanos, que nos colocan un collarín. Como el paciente canino es cuadrúpedo, no nos serviría un collar que no ocupara también parte del tórax. Es muy importante que lleve la porción del tórax. En estos casos, sí mandamos al paciente a casa. Le damos analgésicos, principalmente no esteroidales, el de la preferencia del clínico, y relajantes musculares, muy importantes para evitar esta tensión muscular. No se quita el collarín. En este paciente vemos cómo ya se ha adelgazado este collar pechera, ya sea incluso se empieza a arrugar. Podemos ponerle más cintas encima para poderlo endurecer un poquito. Y mientras siga teniendo esos déficits propioceptivos que vimos, no se va a retirar el disco. Vamos a ver los déficits nuevamente. Vemos cómo todavía tiene una propiocepción ausente del miembro torácico izquierdo. No lo vamos a suspender. Podemos terminar los analgésicos en unas 2 semanas, que es el tiempo en lo que ya se termina el dolor. Pero los déficits propioceptivos y la estabilización no es menor a 3 o 4 semanas. Hemos tenido pacientes en donde hemos colocado el collarín incluso por 2 meses. Lo vemos a los 2 meses en este caso. La cabeza ya es completamente hacia arriba. El collar pechera solamente le está sirviendo como un chalequito. Y es el momento en el que podemos quitar. El cuello ya no tiene ningún problema. Lo vemos ya sin el collarín. Hacemos el esfuerzo, sobre todo recuerden el esfuerzo de subir escaleras, va a evaluarnos la zona del lumbar y de bajar las escaleras la zona cervical. Camina bastante bien y si un paciente sacude la cabeza, definitivamente no le está doliendo el cuello. Vemos otra enfermedad. Esta es más difícil. Son pacientes de cierta edad, arriba de 6 años, que empiezan a tener dificultad para caminar con los mismos pélvicos. Y aquí tenemos una serie de posibilidades, desde una inestabilidad lumbosacra, una enfermedad mielodegenerativa o en este caso un Hansen 2. El Hansen 2 es una protrusión del disco. No sale completamente, solamente comprime, se rompen las fibras del anillo fibroso y estas hacen una pequeña comba hacia el canal medular. Estas extrusiones son crónicas, razas no condrodistróficas, mucho más grandes, crónico y progresivo, y es de perros viejos. Y es muy difícil hacer el diagnóstico porque muchos de estos perritos viejos quizás lo que tienen ya es una degeneración articular de todas las articulaciones, incluso la de la cadera, y nos podríamos estar confundiendo. Este Hansen 2 es una metaplasia fibrosa de los discos intervertebrales, una ruptura parcial de este anillo fibroso y una protrusión del núcleo en forma de cúpula, no una extrusión. Esta imagen es para ejemplificar que muchos pacientes viejitos, muchos pacientes seniles, los vamos a ver con estos puentes intervertebrales. Estos puentes intervertebrales, por definición, no dan problemas neurológicos. Los vamos a ver en muchos pacientes seniles y en este, por ejemplo, en este caso, se había hecho una neumocistografía para
ver una próstata crecida. No era por un problema neurológico, pero vamos a verlo mucho en pacientes viejitos. Así es que la radiografía no nos sirve para hacer un diagnóstico de enfermedad de Hansen 2. En este caso necesitaremos ya sea la mielografía, la tomografía o la resonancia magnética, y es difícil decirles que hagamos estos esfuerzos sin irnos hacia la parte quirúrgica. Vámonos a la última parte de la columna sería la inestabilidad lumbosacra. ¿Se puede confundir con una extrusión de disco Hansen 2? Claro que sí. Son pacientes de talla grande. Aquí pueden ser pacientes más jóvenes, pero también pacientes más viejos, con cierta debilidad y dificultad para los miembros pélvicos. No es tan sencillo poder decir si este paciente está teniendo una mielopatía degenerativa o está teniendo una enfermedad de Hansen 2 o tiene una inestabilidad lumbosacra. La inestabilidad lumbosacra, como vemos, es de edad media a mayor, de 7 años, tallas medias a grandes y 2:1 en los machos. Los signos son claudicación de los miembros pélvicos, ya sea unilateral o bilateral. Va a haber parestesia o disestesia. ¿Qué quiere decir? Una zona de ardor, una zona en la que se está rascando y que si tocamos al paciente, el paciente va a responder quizás agrediéndonos. Es una zona que le arde. Va a haber dificultad para que levante la cola, una paresis o parálisis de la cola, y a veces, con los casos ya muy severos, encontraremos incontinencias fecales y o urinarias. La causa es una estenosis degenerativa lumbosacra, con varios factores. Hay que recordar que son enfermedades crónico-degenerativas y normalmente las enfermedades crónicas degenerativas terminarán a la larga con la función del órgano o incluso a veces con la vida del paciente. De manera que tratar médicamente a estos pacientes probablemente no sea la mejor opción, aunque hay criterios si pudiésemos darlo en pacientes que empiezan y dándole un poco de reposo y bajarlos de peso, pero siempre la idea de la cirugía en estos casos sería muy buena. Vemos nosotros las causas: un engrosamiento del ligamento amarillo, un engrosamiento de las facetas articulares, un Hansen 2, una protrusión del disco, pero además una inestabilidad entre la séptima vértebra lumbar y la primera sacra. El resultado será una compresión a la cauda equina dentro del canal vertebral o del agujero intervertebral. Recordemos también que aquí ya no hay médula espinal, sino cauda equina, lo cual nos ayudaría a diferenciar, por ejemplo, de una mielopatía, porque estas son muy dolorosas comparadas con una mielopatía en la cual no hay dolor. Dolor, dolor lumbar caudal, muy fuerte el dolor, debilidad de los miembros pélvicos, dolor al mover los miembros e intolerancia o renuencia a hacer ejercicios. Para hacer el diagnóstico en una radiografía probablemente nos ayude mucho si nosotros vemos un puente entre la lumbar 7 y el sacro. Habíamos platicado de los puentes lumbares que no eran característicos. Aquí sí nos puede ayudar un poquito y ver si el techo de la lumbar 7 se clava hacia el canal medular de la lumbar 7. Sin embargo, no es la mejor opción. Lo ideal sería una resonancia magnética en donde vemos lo que habíamos platicado, un enclavamiento del techo de la vértebra sobre el canal vertebral, una protrusión del disco y lógicamente un cierre de las raíces. Y además nos puede servir muchísimo porque en este caso, por ejemplo, tenemos una lumbarización del sacro. Aquí tenemos un anillo intervertebral, un disco intervertebral entre el sacro 1 y el sacro 2. Esto ayuda a inestabilizar al paciente. El tratamiento conservador será reposo, antiinflamatorios, analgésicos y mantener de bajo peso al paciente. Aunque la recomendación final tendrá que ser quirúrgica. Tenemos otra enfermedad, una discoespondilitis. Va a haber lisis o destrucción de las vértebras y formación de puentes, pero lo más característico es esto que le llamamos ratonado. Se ha perdido la placa terminal de la vértebra y se ve como si le hubiera carcomido un ratón.
Por eso le llamamos ratonado, como si lo hubieran roído. Vemos la formación de puentes, esto puede ser crónico, muy crónico. La causa es la llegada vía arterial de microorganismos sistémicos. Se localizarán en las placas terminales, difundirán al disco intervertebral y a las vértebras adyacentes a través de los plexos venosos. Los signos más comunes serán dolor. Los déficits neurológicos raramente suceden. Lo que primero tenemos es una cantidad de dolor tremenda porque tenemos una inflamación y una infección hacia el disco. Esta infección de las placas terminales dará como consecuencia inflamación, necrosis y lisis. Podemos encontrar estafilococos intermedios, que es habitante normal de la piel, Brucella canis, Streptococos y Escherichia coli, que normalmente pueden encontrarse en enfermedades del tracto urinario, sobre todo en machos, en donde puede haber como reservorio la próstata. Casualmente, no sabemos por qué se da principalmente en perros de talla mediana grande y no se da en los pacientes pequeños, pero sí sabemos 2-1 en macho y creemos que sea por la cuestión prostática. Si nosotros hacemos un cultivo en la sangre o si buscamos un incremento de leucocitos, no vamos a tener mucho éxito. Son infecciones muy localizadas, podremos llegar a ver inflamación en el urinálisis, en el fluido cerebroespinal, algo de incremento de proteínas. Recuerden que no estamos hablando de que esté sobre el canal, sino simplemente en los discos. Y el cultivo de orina y sangre, solamente una de cada 5 veces que hagamos el cultivo podríamos llegar a encontrar algo. De cualquier manera, recordemos por salud pública que en todos los pacientes que encontremos una discoespondilitis, haremos un serológico de Brucela. Tomemos otras causas por las cuales nosotros podemos dar un tratamiento médico. Si ya habíamos platicado que el 80% son enfermedades de la médula, de enfermedades de la columna y principalmente del disco, la siguiente enfermedad, que es muy dramática y por eso los propietarios asisten con nosotros, es las convulsiones. Una convulsión será una descarga involuntaria, paroxística, o sea, exagerada, en donde se sincroniza un número de neuronas cerebrales y nosotros lo vamos a ver manifiesto como una actividad tónica clónica muscular. De manera que cuando vemos a este paciente convulsionando, estamos pensando en que es una corteza cerebral totalmente descargada, completamente. El paciente ha perdido el conocimiento y a esto le llamaremos una convulsión generalizada. Por otro lado, si el paciente no ha perdido la conciencia, pensaremos que del foco convulsivo, el foco de convulsión, se ha irradiado pero no ha atravesado el cuerpo calloso, lo cual mantiene al paciente despierto, lo mantiene alerta. Lógicamente será más grave si tenemos un paciente con una crisis generalizada que si lo tenemos con una crisis parcial. También la gravedad del asunto vendrá la frecuencia de las crisis y la intensidad de las mismas. Corremos un poquito este video y vemos cómo el paciente, sin hacer el propietario ninguna acción, deja de tener esta convulsión parcial y se va a levantar y en poco tiempo se mueve. Si este paciente es un paciente epiléptico, pensaremos que tiene unas convulsiones focales, parciales, y que tendrá una buena resolución. ¿Por qué una buena resolución? Porque las enfermedades convulsivas epilépticas, que veremos más adelante, son enfermedades que pueden ser controlables bastante bien. Tranquilizar al propietario del paciente epiléptico porque sabemos que se va a detener la crisis convulsiva por sí sola. La razón es esta, que no vamos a tener siempre una descarga de neurotransmisores excitadores, sino que va a haber una carga de neurotransmisores inhibidores que lo van a detener. Sin embargo, hay que recordar que las crisis convulsivas pueden no ser ocasionadas por algo dentro del cerebro.
sino convulsiones extracraneales. De esta es la principal. Vamos a hablar de los puentes portosistémicos, que son debidos a la circulación anormal del sistema porta. Sin embargo, no dejemos de pensar en deficiencias congénitas del ciclo de la urea. La diferencia está en que en la deficiencia congénita del ciclo de la urea, por más que busquemos puentes, no vamos a encontrar ninguno. Todo es alteración en el metabolismo del amoníaco. La sangre hepática portal contiene sustancias tóxicas, lógicamente, que van a ser derivadas al hígado y este hígado las va a desintoxicar. Pero ¿qué pasa si se puentean? Estas sustancias tóxicas van a llegar al cerebro, principalmente el amoníaco, y van a provocarle convulsiones. Este es un paciente, queremos dar un ejemplo, Bongo, a los 3 meses se presenta con crisis de alteración mental, debilidad, y no llegó a convulsionar. Y los resultados de sangre lo que nos arrojan es una cantidad enorme de amoníaco. Los libros les dirán que pidamos el amoníaco postpandrial, o sea, después de haber comido. Nosotros estamos tomando el amoníaco prepandrial, ya que el amoníaco postpandrial puede estar elevado siempre. No todo el amoníaco se desintoxica inmediatamente en el hígado, de manera que si lo tomamos antes de comer y lo tenemos en niveles tan altos, sabemos que no ha sido por producción de amoníaco por las bacterias del intestino. También el amoníaco tiene que ser tomado y medido inmediatamente, así es que por favor tengan que tomarlo en el laboratorio para que el laboratorio lo calibre inmediatamente. La hiperamonía puede ser causada por insuficiencia hepática debido a puentes portosistémicos y trastornos en el ciclo de la urea, entre otras cosas. Y bueno, se sirve hacer pruebas complementarias como radiografía, ultrasonido y monitorear el amoníaco. Si yo tengo un paciente en fase aguda, mis enzimas hepáticas están elevadas, aminotransferasa, AST, va a haber hipoglicemia, incremento de ácidos biliares, pero el amoníaco va a estar elevado siempre. En condiciones crónicas, lógicamente un hígado que ya ha sido muy lesionado, que ya está cirrótico, ya la albúmina va a estar baja, el nitrógeno úrico salino también bajo, definitivamente, porque ya no va a haber producción de esto, bajo el colesterol, baja la glucosa, pero incremento de ácidos biliares y sobre todo aumento de amoníaco. En todos los casos de que sospechemos que el hígado tiene algún problema, el amoníaco es nuestra punta clave. En Bongo vemos un ducto, vemos un puente. En este caso, este puente es intrahepático, por lo cual no es tratable. Por regla general, los puentes intrahepáticos se dan en pacientes de talla grande y los pacientes con talla pequeña, por lo más común, van a tener puentes extrahepáticos. ¿Qué manejo médico le podemos dar? Como a Bongo no podíamos operarle, entonces se utilizan enemas de limpieza de 5 a 10 mililitros por kilogramo y repetir hasta que se aclare nuestra amoníaco. Neomicina constantemente, lactulosa constantemente para facilitar un vaciado rápido y evitar que se detengan y se fermenten estos productos en el intestino. Metronidazol también para disminuir la carga bacteriana. Podemos incluso, en casos fuertes, tener una dilución de vinagre, diluirlo 1 a 10 con agua para alterar el pH 2 veces al día. Carbón activado 3 veces al día y principalmente dietas bajas en proteínas de origen animal. Las dietas comerciales hepáticas funcionan bastante bien. Y bueno, le podemos dar una buena vida al paciente, aunque no es muy larga, pero lo suficiente para que los propietarios lo tengan un buen tiempo con él. Otro problema extracraneal que es muy común es el déficit de almacenamiento de la glucosa. Por lo general, pacientes de talla minitoy, en las cuales vamos a tener una incapacidad del hígado de mantener niveles adecuados de azúcar. Estos pacientes deben estar comiendo muy seguido. De otra manera, el azúcar se va al piso. Esta la podemos medir perfectamente. Siempre van a ser pacientes por abajo de 60 miligramos por decilitro. Lo podemos medir con un glucómetro de los de medicina humana. Siempre tendremos que después
ir hacia los laboratorios, pero lo podemos medir bastante bien en la clínica. Pacientes también que se han sido intoxicados o envenenados, vamos a tener una sección al final sobre sustancias tóxicas, como órganos fosforados, pueden también tener descargas convulsivas. Así que la historia clínica del paciente es muy importante antes de llegar a tener casos que nosotros diagnostiquemos como epilépticos. Lógicamente, si un paciente, en este caso, fue traumatizado, pueden quedar zonas de lesión cerebral y convertirse después en convulsiones llamadas convulsiones postraumáticas. Puede recuperarse el paciente, pero recordarle al propietario que posiblemente entre 3 y 6 meses del traumatismo pudiese el paciente empezar a tener crisis convulsivas postraumáticas. Ya cuando hemos descartado todo lo anterior y no tenemos ninguna enfermedad física, ni estructural, ni funcional, entonces catalogamos al paciente como epiléptico idiopático. La epilepsia idiopática, la epilepsia verdadera, o la epilepsia que también llaman encriptada porque está en una cripta, no le encontramos todavía la causa, es una enfermedad que compartimos los humanos y los perros. Somos epilépticos, no sabemos por qué, al propietario le tenemos que decir que es una enfermedad de causa desconocida y además es una enfermedad incurable y que va a convulsionar el resto de sus días. Eso es muy importante. Sin embargo, también hay que decirle que es una enfermedad controlable con solamente un 2% de mortalidad. El 98% de estos pacientes, si es bien llevado, fallecerá de causas totalmente ajenas a lo que es su epilepsia. Como definición, la epilepsia es un síndrome caracterizado por convulsiones recurrentes, estereotipadas y sin enfermedad activa subyacente en el cerebro. Van a ser razas puras. Su primera convulsión será entre el primero y el quinto año de edad en promedio. Y esto se debe a que se cree que el foco nace el paciente con él y cada vez va reclutando más células hasta que es tan grande que nosotros lo podemos ver físicamente, pero ha estado descargando desde pequeño. Esa es una teoría, desgraciadamente no es posible definirla. Vemos cómo este paciente se ha incorporado y vuelve a la normalidad. Lo que decíamos hace rato, se detiene por sí solo el proceso. La razón es esta. Inmediatamente después de la secreción del glutamato, que es el neurotransmisor excitador a nivel de las vesículas sinápticas, va a seguir una secreción de GABA. ¿Por qué? Bueno, vamos a seguir esto. Nosotros tenemos una secreción de glutamato. Este glutamato es absorbido en parte por el botón terminal de la misma neurona que lo produjo y en parte va a ser absorbido por los astrocitos. Se va a convertir en glutamina, entra nuevamente a la célula y la glutamina va a servir de sustrato para fabricar nuevamente el glutamato y lanzarlo a la zanja sináptica. Sin embargo, otra parte de esta glutamina será convertida en GABA. De manera que después de una secreción de una cantidad enorme de glutamatos, viene una ola de GABA que va a detener la convulsión por sí sola. En el 98% de los casos, las crisis convulsivas del paciente epiléptico canino se van a detener por sí solas. No hay que hacerle nada más que esperar la siguiente. Mis principales neurotransmisores involucrados en este proceso de convulsión serán el glutamato como excitador y el ácido gamma aminobutírico como inhibidor. La acción de mis medicamentos anticonvulsivos estará dirigida a mantener la membrana hiperpolarizada. ¿Cómo? Negativamente. Vamos a tener dos grupos de anticonvulsivantes, los de primera línea y los de segunda línea. Primero tendremos que tomar en cuenta que los de primera línea son los que más han podido detener las crisis convulsivas a largo plazo. Estamos hablando que el paciente va a ser tratado de por vida. Y solamente cuando se agoten estos anticonvulsivantes de primera línea y no podamos detener las crisis convulsivas, entonces tomaremos las de segunda línea. Los de primera línea son el fenobarbital, el bromuro de potasio y el diazepam. El fenobarbital estimula los receptores GABA, inhibe al glutamato.
bloquea la entrada de ion calcio a las neuronas, hiperpolarizándolas, y activa los canales de cloro negativos. Estos 4 caminos son los únicos caminos que se tiene para detener una crisis convulsiva, y el fenobarbital utiliza los 4 caminos. Es un excelente anticonvulsionante. Desde 1920 que está en el mercado, no hemos podido retirarlo porque en medicina de humanos, cuando todo falla, regresamos al fenobarbital. Por muchísimos años ha sido el primer producto que se maneja en perros y gatos, aunque en gatos no son muy epilépticos, realmente son pocos los epilépticos felinos, y ese hasta hace poco era nuestro número 1. Produce sedación las 2 primeras semanas. Hay que explicarle al propietario que es un barbitúrico y que las 2 primeras semanas va a estar sedado. Sin embargo, inhibe el centro de la saciedad. Quiere decir que el paciente, aún estando un poco borrachito, va a estar comiendo mucho, va a estar tomando mucha agua, y entonces el propietario sabe que no le estamos matando a su paciente. La dosis es de 2.2 a 4.4 miligramos por kilo cada 12 horas, en gatos 1.1 a 2.2 miligramos por kilo cada 12 horas, y los valores pueden ser medibles en microgramos en el suero, 20 a 40 microgramos por mililitro en perros y 10 a 30 microgramos por mililitro en gatos, y esto nos ayuda a poder llevar un buen control del paciente. Haremos estas mediciones cada 4 a 6 meses en caso de que sea necesario, o que tengamos un proceso refractario en el cual tenemos un paciente controlado y luego ha dejado de estar controlado. El segundo producto de primera línea es el bromuro de potasio, y se dice como segundo fármaco porque se ocupó por mucho tiempo como un potencializador del fenobarbital. Después se utilizó solo, y actualmente muchos médicos están utilizando el bromuro de potasio como primera droga, antes que el fenobarbital. La única forma de acción del bromuro de potasio es como una carga negativa muy grande entrar a la neurona, y por peso ser una carga negativa. No es metabólica, no tiene ningún metabolismo, no interfiere con ningún metabolismo, simplemente por carga. Utiliza el canal de cloro, como vemos aquí, para entrar, de manera que cuando hagamos pruebas de sangre más adelante, siempre encontraremos los niveles de cloro muy elevados, porque no ha podido entrar, ya que su canal lo utiliza el bromuro de potasio para entrar, y como molécula sola va a provocar una hiperpolarización de la neurona. La dosis es de 30 miligramos por kilogramo cada 24 horas como segunda droga, y 30 miligramos por kilogramo cada 12 horas como monoterapia. Es muy seguro. A veces no se puede conseguir como un producto comercial, y hay que comprarlo en bloque, hay que comprar los kilos y después en una granataria dar el miligramaje para el paciente. Pero sí se puede y se logra hacer. No tiene que ser químicamente puro, es una sal que se va a mezclar con alimento. Es muy importante que sea administrado con alimento para que no vaya a provocar vómitos. No es hepatotóxico. Al administrarse cada 12 o 24 horas, el propietario puede hacerlo bastante bien, tiene alto margen de seguridad y realmente es muy económico. Puede provocar vómitos, como habíamos platicado, puede producir letargia, ataxia y estupor, lógicamente va a hiperpolarizar a la neurona, poliuria y polidipsia, quiere decir que es una sal y le va a provocar sed al paciente. Pancreatitis, hace 20 años se hablaba de que provocaba pancreatitis en el 20% de los pacientes. Llevamos nosotros 12 años administrándolo y no hemos tenido un solo caso de pancreatitis, y tenemos 250 pacientes epilépticos con bromuro de potasio. La razón es que antes lo dábamos solo y provocaba muchos vómitos, y esto puede provocar regurgitación de las enzimas ya activas, de los zimógenos ya activados del páncreas, nuevamente hacia el páncreas, y provocar pancreatitis. En gatos se habla de un edema pulmonar fulminante en pacientes que han tomado durante cierto tiempo el bromuro de potasio. No tengo experiencia en esto. Si el paciente está letárgico y atáxico, el tratamiento simplemente es
colocar un suero y esperar a que se diluya. Ahora vamos a los anticonvulsionantes de segunda línea. Ya que no nos ha funcionado el primer producto, vamos a utilizar ahora estos de segunda línea. Primidona, clorazepato, felbamato, gabapentina, levatiracetam y sonisamida. Estos productos han demostrado tener éxito, sin embargo, tienen un costo, ya sea en la salud del paciente o en el bolsillo del propietario. La primidona se ha utilizado por mucho tiempo a la par del fenobarbital. En hígado se va a desdoblar en fenobarbital y en feniletilmanolamida, o PEMA por sus siglas en inglés. Quiero decirles que la primidona, como tal, el fenobarbital lógicamente, y el PEMA, los tres tienen actividad anticonvulsiva. Por eso se puede dar en algunos pacientes. Sin embargo, el gasto al hígado es mayor y hay que tener mucha precaución con sus enzimas. A veces pacientes muy grandes, pues no van a ser costeables con fenobarbital y utilizamos primidona. 15 a 30 miligramos por kilo en perros cada 8 a 12 horas y podemos medir niveles séricos. Los niveles séricos de 5 a 15 microgramos por mililitro son de fenobarbital. La gabapentina últimamente tiene mucha demanda, estamos utilizándola incluso como analgésico. Se habla que en pacientes con déficit de GABA y refractarios al fenobarbital podemos estarlo utilizando de 30 a 60 miligramos cada 8 a 12 horas. Fallas en el control. ¿Qué pasa cuando no puedo controlar a un paciente convulsivo? Quizás me estoy equivocando en el diagnóstico. Quizás tengo una enfermedad progresiva o el 2% de estos pacientes entrarán en una epilepsia refractaria. Para estos casos, entonces, tendremos que regresar a revisar nuestros libros porque posiblemente el mayor caso es que tengamos falla en el control. Nosotros damos la receta y el propietario lleva un mal manejo y un mal seguimiento. Es importante pedirles una bitácora, un cuaderno de hojas no desprendibles, para que el propietario, que de verdad va a ser comprometido, nos vaya colocando ahí las crisis, la presentación, duración, el etapopectal, exposictal. Por definición, el propietario que trae su bitácora bien va a controlar bien al paciente y el que no, posiblemente no tengamos muchas ventajas. Sin embargo, hay algo que podemos hacer con pacientes obesos. El paciente obeso, y recuerden que si es con fenobarbital le va a dar mucha hambre al paciente, los pacientes obesos se vuelven refractarios al fenobarbital y muchas veces los perdemos. La razón es que el fenobarbital se irá a la grasa y dejará de funcionar en el cerebro. Hay productos utilizados en medicina humana como la fenitoína, que es el primer producto que se utiliza en humanos como antiepiléptico, la carbamazepina y el valproato de sol, que no tienen efectos en el perro. No son productos para utilizarlos. De hecho, la fenitoína es altamente tóxica en el gato porque no tiene la enzima desdobladora. ¿Y qué pasa cuando tenemos convulsiones muy severas? Cuando tenemos convulsiones que van a ir en contra de la vida del paciente. Les había yo platicado de que dejábamos de hacerlo, intentar detener las crisis convulsivas porque se iban a detener solas. Sin embargo, pacientes con crisis de este tamaño y por mucho periodo de tiempo, probablemente los perdamos. A esto le llamamos un estado de epilepsia o un estatus epilépticus. Serán convulsiones con más de 5 minutos de duración, 2 o más convulsiones en un lapso corto y sin recuperación. Va a ser un imbalance entre estos neurotransmisores, pero con una incapacidad de detener este proceso. Tenemos que hacer algo porque una vez que establecido este proceso, se van a iniciar cambios subcelulares, celulares y cerebrales que nos van a llevar a la muerte de nuestros pacientes. El tratamiento inmediatamente tendrá que ser con diazepam. Es muy empírica la dosis, 2, 5 o 10 miligramos intravenosos. Normalmente viene en ampolletas
de 10 miligramos en 2 mililitros, entonces es medio mililitro, 1 mililitro o los 2 mililitros. No vamos a matar al paciente con el diazepam, de verdad. Lo repetiremos 2 o 3 veces y si no logramos detenerlo, entonces nos iremos hacia otros productos. El segundo producto es el propofol, 4 a 6 miligramos por kilogramo, darlo con cuidado porque puede provocar parálisis respiratoria, una ligera apnea. Tenemos que sondear al paciente y esta apnea desaparece, no hay mucho problema por esto, pero sí podemos irlo dando poco a poco, no vamos a tener esta apnea. Continuar a dosis efecto o con infusión de 6 a 12 miligramos por kilogramo por hora. Eso es lo que normalmente sería lo ideal. Vamos a ver un ejemplo. Este Gypsy llegó con un cuadro convulsivo que no se detenía y entonces le colocaron su diazepam. Después le colocamos una bomba de difusión muy hechiza. Simpáticamente podemos dar estas infusiones. Voy a regresar ahorita al video para que veamos cómo podemos hacer nosotros una infusión. No está prohibido, no es prohibitivo el colocarla. Si tenemos la bomba de difusión es excelente, pero si no, simplemente medimos cuántas gotas por minuto, a qué concentración tenemos al paciente, cuándo se inicia, a qué horas termina y la frecuencia de 46 gotas por minuto. Estas bombitas de infusión son bastante buenas, de verdad hay que intentarlo. Y el paciente hay que darle, además, despertarlo y estarle administrando algún producto de más largo tiempo, no con puro propofol. Nosotros los despertamos un poco y les comenzamos a dar el fenobarbital oral. Si en el país donde están tienen el fenobarbital inyectable, sería excelente. El pentobarbital sódico se ha utilizado por mucho tiempo. Si no tenemos otra opción, hay que administrarlo. Tener mucho cuidado porque es muy hipotensor. Disminuye también la temperatura. Y también hay que recordar que aunque el paciente esté dormido, las descargas cerebrales se continuarán. Esto se ha demostrado tomando electroencefalogramas. Esto se ha demostrado que se ven todavía las ondas eléctricas de descarga aunque el paciente esté dormido. El cerebro seguirá convulsionando. En casa podemos utilizar el diazepam, que originalmente se utilizaba de forma rectal. Actualmente podemos utilizarlo con una cánula pequeña y administrarlo intranasal. Va a llegar muy rápidamente al cerebro y va a detener las crisis convulsivas, sobre todo de las llamadas crisis en racimo. Estas crisis en racimo son varias convulsiones en donde sí se recupera el paciente y nos vamos a tratar de lograr que no convulsione la siguiente vez tan corto. Esto se puede hacer en casa para evitar que el propietario, cada vez que su paciente está en crisis en racimo, vaya a la clínica mensualmente o cada 2 meses y gaste demasiado y termine por perderse el paciente.